México ocupa el primer lugar de 34 países en embarazos adolescentes. Tanto sí es el problema que nos comparan con África. Y mi mamá me decía, no estarás embarazada. Y yo, ay, mamá, no. ¿Qué edad tenías cuando pasó lo que pasó? Tenía 16. Pero si tú estás embarazada ahorita y tienes 15, 16 años, no esperes que la gente te vea bien y te felicite, y porque no es algo normal. Sí. El tema del embarazo para mí es un tema muy difícil. O sea, es algo que me costó. Pues tú y yo pues no estábamos juntos. Yo no me voy a casar ahorita. O sea, ¿para qué voy a tapar un error con otro error? O sea, el hecho de que haya salido embarazada no significa que ya me vaya a casar. Y los hijos no unen a las personas. Claro. Pues sí fue algo difícil, pues porque lo viví sola. Antes era llorar. Pues yo en mi soledad, pues yo buscaba refugio, o sea, y en lo único que yo pude encontrar refugio, pues fue en Dios. Pues ahí sola oraba y en la clínica me decían, tu embarazo es de alto riesgo, o sea, porque tu cuerpo no está preparado para procrear otra vida. Mi contexto fue así, papás se separaron desde muy chica, entonces yo tenía como, ¿qué será? 6, 7 años. A lo mejor yo decía que no me dañaba, pero pues en realidad sí. Son como heridas internas que traes y que vas cargando y arrastrando. Pues mi papá tampoco es de que nos buscara siempre, o sea, agrégale de que mi papá pues tenía otra familia. Uh-huh. Pues yo no estaba bien. Pues la verdad no es de que tuviéramos todo, la verdad siempre pasamos por carencias. Pues yo era de las niñas que yo también quería lo que otras niñas querían. Pues yo venía cargando otras situaciones desde muchísimo más chica. Entonces, pues también no estaba bien psicológicamente, no estaba bien mentalmente. Entonces no estaba preparada. Hey, qué rollo banda, bienvenidos al capítulo número 2 de su podcast Aprendiendo. Primeramente quiero agradecerte a ti que nos estás viendo por alguna de las plataformas, gracias, te invito a que te quedes, espero que la puedas pasar bien y que podamos aprender algo mutuamente. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial para mí. Astrid, ¿cómo estás? Muy bien, con un poco de frío. Qué bueno, la verdad es de, bueno, no qué bueno que tengas frío, sino qué bueno que estás bien. Para los que quizás no saben y todavía no la conocen, Astrid es mi esposa, es mi compañera de vida. Entonces, ese es un capítulo muy especial porque hablamos un poquito de nuestra experiencia de vida, de todo lo que pasamos. Y digo doble especial también porque hoy justamente estamos cumpliendo nuestro 5º aniversario y pues bueno, aquí qué mejor que aniversario. Feliz aniversario. Qué mejor celebrarlo con el capítulo número 2 de nuestro podcast. Y pues Ok. bueno, teníamos por ahí algún tema pendiente que queríamos analizar, que queríamos platicar mutuamente. Quizás no coincidimos muchas veces en los temas de interés, pero justamente este tema sí nos interesa a los dos. Quizás porque nos pasó, porque conocemos y pues es sobre el embarazo adolescente. ¿Qué piensas al respecto? Para mí es un tema muy importante y creo que, pues... Bueno, es que en cierta forma es un tema tan delicado, Sí, pero sí. es que porque también en cierta forma está lleno de estigmas. Porque, bueno, no sé tú, pero yo lo primero que pienso cuando escucho la definición de embarazo adolescente, pues yo veo una historia detrás de cada niña o de cada joven que tiene un embarazo adolescente, porque ninguna historia se repite, cada una es diferente. Y justamente estábamos analizando hace días, estudiando un poquito para hacer este episodio sobre el problema realmente que refleja en México el embarazo adolescente. Porque no sé si lo sabías, pero México ocupa el primer lugar de 34 países miembros de la OSD en embarazos adolescentes.
Un primo me decía, al menos tenemos el primer lugar en algo. Pues sí, pero no es algo... No es que nos sentamos orgullosos. Claro, no es algo por lo cual estemos orgullosos. Se refleja un problema bastante grave a nivel país, porque, pues bueno, tanto sí es el problema que nos comparan con África. Y mira, yo aquí tengo algunos datos por aquí que justamente estábamos investigando la vez pasada, y dice justamente eso. Dice, el embarazo adolescente, un problema bastante interesante, bastante complejo, bien importante, pero también lleno de estigmas. Es justamente lo que estamos platicando ahorita. Dice, México ocupa el primer lugar de 34 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, en embarazos adolescentes. Según el informe del 2020 de la ENAPEA, la tasa de fecundidad en adolescentes es de 68.5 nacimientos por cada 1000. Puede no parecer mucho, pero ahí te va. Dice, para que te des una idea, Estados Unidos tiene 17 por cada 1000. ¿Sí? España tiene 9 por cada 1000. Haití tiene 50 por cada 1000. Prácticamente nos están comparando con África. Así de grave está el problema. Algo nos está diciendo el país, ¿sí? El problema abarca no es un problema contemporáneo, no es un problema que se venga reflejando en los últimos años, es un problema que se viene arrastrando de muchísimos años atrás. Y es ilógico porque pensar que se siga batallando con este tema, porque hoy, en la etapa contemporánea, con tantos métodos anticonceptivos, con tanta información, entre comillas, se siga batallando con eso. ¿Tú qué piensas? Creo que abarca muchas cosas porque, por ejemplo, pues como sociedad, ¿no? Se podría decir, yo me he dado a la tarea de investigar también un poco sobre varios temas, y uno de ellos pues es también la importancia de una buena educación, no solamente sexual, sino también una buena educación pues que impliquen valores y todo eso, pero que siempre viene dentro del núcleo familiar. Sí. Entonces creo que es algo que no siempre se platica en las familias, y creo que por eso como padres, bueno, yo ahora que soy mamá, siento que es algo importante que tenemos que hacer como padres, el hecho de no hacer a un lado o no minimizar, más que nada, la educación sexual en la familia, porque nos quedamos con que en la escuela le van a enseñar, pero pues, ¿qué te van a enseñar? O sea, te enseñan simplemente lo básico, pero pues... No, y es que fíjate que es un problema multifactorial, porque como tú lo mencionas, es un problema que nace precisamente desde casa, es un problema que abarca un trasfondo familiar, un trasfondo económico, un trasfondo inclusive social, ¿sí? Y por supuesto también la falta de educación. Ahorita que mencionas el aspecto de que qué aprendemos en la escuela sobre sexualidad, y es que la realidad es que no aprendemos absolutamente nada. Hago un recuento en mi mente de la última vez que escuché de sexualidad en algún instituto académico. Pues creo que fue en la preparatoria y al inicio. Como que en la prepa casi no tocan, ¿no?, esos temas. Es que solamente lo tocamos de manera muy puntual en la secundaria y de manera efímera. Yo nada más recuerdo la primaria y la secundaria. Y es que en la primaria, más o menos nada más de que te enseñan pues que el aparato reproductor, qué es y cómo se llama. Las partes de tu cuerpo, etc. En la secundaria te enseñan los métodos anticonceptivos. Y siento que en la preparatoria pues te siguen enseñando lo mismo, ¿sí? Pero por ejemplo, a mí me parece algo ilógico. Llevemos desde primaria, llevamos en secundaria, llevemos en preparatoria, historia. O sea, no pasa absolutamente nada. Si no me sé el apellido del Pípila, no pasa absolutamente... O sea, sí, si no me sé las fechas exactas, ¿sí? De la revolución y las guerras. Exactamente, no pasa absolutamente nada. No hay una consecuencia a nivel país. No, y no es como que sea un requisito en algún lado. Sí, claro, no es como que... Oye, no, pues vengo a pedir trabajo. Oye, ¿y te sabes el nombre de todos los revolucionarios?
no es un requisito, y Sí. perdón quizás para los historiadores, pero no es un problema que tenga una consecuencia grave, ¿sí? El problema de la sexualidad y de la educación sexual en los jóvenes, eso sí implica una consecuencia inclusive económica para el país. Es una Sí. que se viene arrastrando. Y es algo lógico que llevemos 10 años de historia y llevemos dos semestres o un año de educación sexual. También estaba viendo sobre el porcentaje de que en México pues es el primer lugar. Sí. Y algo que leía es las consecuencias de un embarazo precoz, un embarazo pues y fíjate que Perdón por interrumpirte, voy por un suéter. bueno, Ya, bueno, te fuiste después a poner un suéter. después del corte, por friolento, ya estamos de vuelta. Sí, es que sí está haciendo frío. Sí, ahora sí dime, continúa, perdón. Bueno, te estaba hablando sobre que estaba investigando sobre los riesgos y las consecuencias y todo eso de un embarazo precoz, un embarazo a temprana edad. Sí. Y es algo que muchas de las personas pues no lo saben. Y más que nada, como te decía, como que va más hacia las mujeres. Ujú. O sea, siento que las mujeres somos las que cargamos, y no me quiero meter en nada en ondas de feminismo y todas esas cosas, pero sí es algo, es como que no le debemos de restar importancia a Sí. estos temas. No tenemos que minimizarlo. Ajá, porque siento que es un problema muy grande aquí en México y en muchos países también, pero pues más en México, que pues estamos en primer lugar. Tenemos que investigar Ujú. más, no nada más quedarnos con lo que escuchamos en la escuela. Sí, e informarnos, o sea, Tú que investigaste de este tema, ¿cuál es la consecuencia más grave de un embarazo adolescente? En cuestión al cuerpo físico, en cuestión a la salud de una mujer. pues mira, o sea, no es de que sea el más grave, Ujú. sino Creo que es... todos son graves. Sí, Sí. o sea, ¿Cuál todos es el son menos graves, peor? pero O pues el más peor. una de las causas o consecuencias que el bebé salga con algún retraso o algún problema físico, algún problema pues en su cuerpo, Ujú. que no se desarrolle bien, etcétera, pero también un problema es que él pueda presentar daños psicológicos, mentales. ¿Por qué? Porque la madre no estaba preparada también. Entonces, Sí, y es que fíjate que yo también investigué algo sobre eso y dice que el cuerpo de una mujer está preparada para las relaciones sexuales a los 14 años. Está preparada, su cuerpo está preparado. Mas, sin embargo, eso no quiere decir que psicológicamente ni emocionalmente lo esté. Son dos cosas bien diferentes y que quizás una puede pensar, es que yo ya me siento preparada quizás para ujú, empezar mi vida sexual. Probablemente corporalmente lo estés, pero emocionalmente es bien complicado. Y más, el hablarle de preparación emocional, de preparación psicológica a un adolescente, también es bien complejo de que puedan captarlo, que puedan realmente entenderlo. Porque yo recuerdo cuando nosotros pasamos también por esta situación, creíamos saberlo todo, queríamos conocerlo, ¿sí? Creíamos que, no, es que pues yo ya investigué y nosotros según sabíamos allí cómo iba la onda, pero pues bueno, a nuestra experiencia vimos que no sabíamos todo, no sabíamos todo y tuvimos consecuencias de... sí, porque creo que es que no le tomamos mucha importancia. Y fíjate que hace rato me platicabas algo sobre cuestiones familiares. ¿Por qué crees tú que en casa no sea tan usual, no sea tan habitual hablar de sexo? ¿Contigo hablaron de sexo? No, no hablaron de sexo. Es que, ¿qué ¿Nadie? crees? Es que yo siento que, bueno, no siento, es una realidad. Sí. Y la verdad, si me está viendo mi mamá, es una realidad. Siento que las familias son muy espantadas. O sea, ¿Conservadora se sí, podrá decir? no conservadoras. Siento que son espantadas. O sea, siento que es un tabú que viene persiguiendo a las familias en México. O sea, no todas, ¿verdad? No vamos Sí. a generalizar. No, Pero, o sea, siento que como que hablar de esos temas, como que, ay, no hables de sexo. de sexo. O sea, cállate, no andes hablando de esas cosas, niña. Así, conmigo no hablaron de eso. O sea,
que yo recuerde, a lo mejor estoy mintiendo, pero no, o sea, yo no me acuerdo que mi mamá sí me decía, o sea, Astrid, cuídate de que miras y más que nada mi mamá me hablaba sobre que si alguien te toca, etcétera, pues tú me tienes que decir pero yo no recuerdo que me haya dicho, mira Astrid, tu cuerpo va a pasar por este cambio de repente de tal edad, pues vas a empezar a experimentar, a lo mejor que te va a crecer el vello Sí, o sea, vas los a primeros cambios en una Ujú. mujer y en un O hombre. que vas a sangrar y mira, si sangra, no te asustes. O sea, yo recuerdo, ¿no? Yo no me acuerdo. Entonces, pues yo lo sabía porque pues sí me lo decían en la escuela, pero pues no era de que lo supiera todo o que yo realmente estuviera bien informada. Y Ujú. aparte, pues porque veía a mi mamá, de que pues bueno, que mi mamá nos contaba o me contaba o algo así. Pero siento que en las familias esos temas como que no se tocan así abiertamente y se me hace algo así como complejo el por qué hablar de sexo tendría que esconderse, ¿no? O sea, ¿por qué hablarlo bajito? ¿Por qué censurar cosas? O sea, Como tú lo mencionas, realmente es minimizar. Ahorita nosotros tenemos otra perspectiva, tenemos ya una postura bien distinta. Y cuando llega el momento de hablar con nuestra hija sobre sexo, sobre sexualidad, que de hecho ya hemos empezado a darle una pequeña introducción, pero cuando llega el momento de hablarle más bruscamente sobre eso, pues lo vamos a hacer. Pero es parte también ya de nuestra educación. Y quiero yo pensar que muchas veces lo que nuestros papás nos inculcaron a nosotros, lo que nuestros papás nos enseñan, pues también fue enseñanza y fue pues aprendizaje de sus padres, de ujú. nuestros abuelos. Sí, Y va realmente como si de eso no se generación. repite, si eso no se repite en generación, pues difícilmente uno toma rienda de querer hacerlo, porque es un tema incómodo. Pero más sin embargo es incómodo, pero es necesario. Sí, ¿qué Sí. crees? Yo lo siento importante porque tú no sabes, o sea, puedes evitar muchas cosas, el hablar de sexo con tu hija, o sea, de un Ujú. hombre hacia una niña. Sí, no, y es que Porque estamos acostumbrados de que la mamá, ujú. la mamá es la que siempre, O el papá también puede bueno, el ser en este papá caso. con el hombre y la mamá con la niña. Ajá. Es que creo que sí, o sea, creo que también existe eso, ¿no? De que, bueno, tú vete, porque tú eres hombre, vete y explícale al niño. Ujú. Y tú como eres mujer, explícale a la niña. Pero pues, Y ahí empieza el problema, ajá, porque tu mamá va a saber el cómo hablarle a su hija mujer sí. y va a tocar ciertos puntos que se deben de tocar como mujer, mas sin embargo no ven este otro lado de la perspectiva, porque hay que dejar algo bien claro y es que los chavos, los adolescentes están aprendiendo de sexo allá afuera. No están aprendiendo de sexualidad ni en la escuela, ni tampoco están aprendiendo de sexualidad en sus hogares, si es que no platican con ellos. Están aprendiendo de sexo allá afuera, en la calle, y también con el contenido que consumen en Sí, internet. es que creo que también muchas de las cosas es lo que ellos se alimentan visualmente, o sea, lo que Ujú. estén viendo les llama la atención y quieren hacerlo y experimentan. Sí, claro. Y la falta de conocimiento creo que eso es lo que les hace ser más inexpertos y el cometer pues errores. Errores, claro. Los jóvenes están aprendiendo de sexo. Aquí hay dos: o aprenden de sexo afuera, a espaldas tuyas, o aprenden de sexo contigo en tu casa. Y es que Sí. aparte, bueno, yo como mamá, tú a temprana edad le hayas enseñado a tus hijos, explicarles bien, o sea, y para que ellos allá afuera sepan, o sea, estén conscientes de los riesgos que pueden traer y no experimentar por sí solos. Claro, y es que, por ejemplo, yo estoy completamente contra que los jóvenes empiecen una vida sexual de manera temprana. No es mi ideología, no estoy a favor de eso,
mas sin embargo no se puede controlar, ¿sí? Es parte de nuestra naturaleza como seres humanos y no se puede controlar. Si es algo que no podemos retener, pues al menos educarlo, al menos tratando de reducir los índices de embarazo adolescente, porque ya lo habíamos mencionado, es un problema grave. Y la falta de educación, combinada con la falta de oportunidades, combinada con muchos otros factores, pues muchas veces se refleja en un embarazo Sí, adolescente. es más que nada, por eso te digo, o sea, es muy importante la educación que tú le estás dando a tu hijo, o sea, desde tu casa. Es importante tanto como mamá como papá brindarle esa educación porque es algo que nos corresponde Es una como papá. responsabilidad. Ajá, es una responsabilidad que nos corresponde a nosotros como papás. Yo también quería platicar sobre tu historia. Me gustaría también pues conocer un poquito qué es lo que pasaste también, particularmente tú. Ahorita tienes 26 años. Tu niña, nuestra hija, tu hija, va para los 10 años. ¿Qué edad tenías cuando pasó lo que pasó? Tenía 16. Estabas próximo a cumplir 17. Ajá. Sí, o sea, sí, ya tenía los 16 cumplidos y ya iba, en pocos meses iba a cumplir los 17. ¿Estudiabas qué? La secundaria. Porque repetiste año. Sí, pero eso ya es otro tema. Sí, es otra historia. No fue por burra. No fue por burra. No fue por no burra, o sea, no fue porque no supiera o por falta de conocimiento. No, fue otro factor. Fue por factores míos, porque la verdad, pues me ganó el hecho de decir, ya no quiero estudiar. Sí, pero bueno, eso es otra cosa. Tenías 16 años, próximos a cumplir 17, estudiabas la secundaria. Sí, ya estaba en tercero, obviamente. Cuando te enteraste que ya tenías a una personita en el estómago, ¿cómo fue? Me interesaría saber, por ejemplo, cómo fue cuando tú te diste cuenta que estabas embarazada. ¿Qué crees? Fue algo muy chistoso. Bueno, no es chistoso. Dijiste, estoy embarazada. Qué gracioso. No, o sea, no sé, ahora que viene a mi mente y recordarlo otra vez. Yo recuerdo que íbamos a salir de vacaciones de diciembre, creo. Ya es que en la secundaria salen de vacaciones. Sí, fue en diciembre. Sí. Más o menos. Sí, fue como en diciembre. Que íbamos a salir de vacaciones, me acuerdo, el de la secundaria. Pues ya ves que en diciembre que de repente está el clima que fresco y así, los cambios de clima. Entonces yo me enfermo, o sea, a mí me da una gripa. Y ahí está la gripa. O sea, a mí me acuerdo que me enfermé, me dio gripa, creo. Y entonces mi mamá, yo me la pasaba, pues estaba de vacaciones, pues me la pasaba dormida. Yo tenía mucho sueño y mi mamá me decía, o sea, yo siento que las mamás siempre saben. Sí, siempre saben. Y mi mamá me decía, no estarás embarazada. Y yo, ay, mamá, no. Y haz de cuenta que fíjate que es algo que las mujeres a veces se podrían identificar, que a veces los ciclos menstruales a veces pues van de la mano, por ejemplo, pues ¿cómo se les dice? ¿Se conjugan? O no sé. Bueno, el chiste es de que a veces... ¿Se combinan? No sé. El chiste es de que a veces, por ejemplo, pues mi mamá a veces le bajaba antes y después a mí o así. Entonces, pues a mi mamá pues ya había terminado. Entonces a mí nomás no me llegó un periodo. Por eso se dio cuenta. Entonces sí, mi mamá por eso se dio cuenta. Entonces... mi mamá me decía, ya no es estar embarazada. Y yo, no, mamá, ¿cómo crees? No, que no sé qué, de que no, ¿cómo crees? Y pues bueno, yo seguía pues malillo, o sea, yo me sentía muy cansada. Y me acuerdo que mi mamá me dijo, te voy a llevar al doctor. Y me llevó a un consultorio de aquí, de cerca de donde yo vivía. Y pues ya el doctor luego, hasta los doctores también saben. Y el doctor me acuerdo eso, que... Pues. Y el doctor luego me dijo, ¿has tenido relaciones? Y yo... ¿Enfrente de tu mamá? Sí, mi mamá está a un lado. Y yo me puedo identificar muchas veces, porque a lo mejor varias si nos ven chavas o así,
se van a identificar y mi mamá pues estaba aquí al lado y yo digo que no sabía, la verdad, ¿para qué te miento? No me acuerdo si le dije que sí o que le dije que no. No me acuerdo, la verdad. Pero pues ya, entonces el doctor me checó, me dijo, a ver, acuéstese aquí, ya me checó la panza y todo. Y ya el doctor luego lo dijo, no, que es que pues posiblemente sí esté embarazada y tiene que hacerlo estos estudios. Y pues ya mi mamá luego dijo, no, pues a lo que te truje. Entonces dijo, no, ya, luego lo vamos a hacer los estudios. Y pues ya me acuerdo que me llevó y luego nos esperamos hasta que estuvieran los resultados y que sí, que va saliendo, que está embarazada. Y fíjate que algo que agradezco a mi mamá es que pues no fue de esas mamás que me regañaron así de que, ¿qué hiciste? Se pudo controlar. Sí, créeme que sí, que actuó muy bien, la verdad, o sea, muy bien. O sea, no me regañó ni me pegó, nada, o sea, creo que ella también lo estaba asimilando. Creo yo que también es, sin duda, a ninguna mamá se llenaría como que de felicidad. No, decir, claro que no. Mi hija salió embarazada a los 16. Creo que tu mamá sí fue, en cierta manera, guardó su compostura, pero era obvio que no estaba feliz. No, Que pues había obviamente no. había una decepción en su corazón. No, y aparte porque pues ahora sí que mi contexto es de que yo vengo pues de papás separados. Entonces, pues sí fue algo muy, pues probablemente para mi mamá fue fuerte, o sea, pero pues sí, o sea, gracias a Dios se supo controlar. ¿Por qué crees que haya sido más fuerte como para tu mamá? ¿Crees que creyó pensar que se repetiría la historia? ¿Crees tú que ella se vio proyectada en ti? Probablemente, a lo mejor sí, porque, o sea, mi mamá, su primer hijo creo que lo tuvo muy joven, o sea, casi creo que como a la edad que yo me embaracé. Entonces, pues me imagino yo también que pues ha de haber dicho, pues si yo no tuve el apoyo, o no sé, la verdad yo desconozco porque no es que yo toque esos temas con mi mamá. No, y es que también, o sea, es algo como que en el momento lógico, ¿no? Mi hija tiene 16 años, está embarazada. Yo como mamá ni siquiera estoy con mi esposo, ¿va? Por una ruptura. La situación económica no es la mejor. El novio de mi hija, que era yo, estudia todavía, es un chamaco que allí todo zarrapastroso. Obviamente sí cae como en uno en una incertidumbre y en una, quizás no desesperación, pero como que en un abismo de ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué sigue? Y Sí, o me sea, imagino que ha de ser algo bien complejo. ha de ser algo muy difícil, sí, o sea, si para mí fue difícil, me imagino que para mi mamá muchísimo más. O sea, porque entran muchas cosas como mamá, ahora que yo soy mamá, creo que te entran un sinfín de emociones. O sea, el hecho de ver que tu hija salió embarazada, joven, o sea, el contexto que te rodea, o sea, pues no es de que, bueno, o sea, en mi situación no era que tuviera todo, o sea, realmente sí batallábamos económicamente, o sea, no estábamos bien, no estábamos estables, o sea, arrendábamos. Y pues mi mamá se tenía que salir a trabajar. Entonces, todavía, aparte, fíjate que algo o sea, ahorita me río, pero, y pues a lo mejor a mi mamá no le daba gracias en ese momento, pero pues todavía te digo, yo repetí otra vez el año y luego salí embarazada. O sea, como que fue como un balde de agua fría para mi mamá. O sea, realmente le agradezco mucho, mucho, mucho a mi mamá el hecho de que ella en esa situación, o sea, haya sabido actuar y no haya actuado impulsivamente, o sea, como varios casos, porque pues yo creo hay muchas chavas y muchas chicas que Les dan la espalda. probablemente pasaron por una situación así y les dieron la espalda.
O sea, de que las hayan corrido. Sí, sí, pues, O... conozco. Ajá, y, o sea, y que el hecho de que por eso se ven envueltas en tomar decisiones Más equivocadas más todavía. equivocadas. O sea, si ya saliste embarazada y luego aparte estar pasando por una situación así de que tus papás te corrieron o de que no sabes qué hacer y tomas más decisiones que... Más equivocadas. O sea, no hay otra palabra, creo. Es que es error sobre error, Ajá. sí. O sea, cuando uno pasa por lo que tú pasaste de un embarazo adolescente, y en este caso, o sea, tuviste una respuesta pues positiva de parte de tu mamá, pero si esto no hubiera sido el caso y hubiera sido una respuesta negativa, es error sobre error. Obviamente nadie está responsabilizado por decir, ¿sabes qué? Ah, pues te tengo que apoyar de a fuerzas, ¿verdad? Pero al final de cuentas es un error sobre error que se viene haciendo una cadena y más tarde que temprano, al final de cuentas, la sangre llama, ¿sí? Tu mamá va a buscar a su hija y a veces ya se encuentra sumergida en tantos errores por causa de un primer error, de una primera, de un primer problema y que ya es muchísimo más difícil de salir. Sí, o sea, porque siento que ahí ya vienen más cosas, o sea, son más puntos, más situaciones. Yo, como te digo, o sea, gracias a Dios, mi mamá supo actuar bien y no digo que supo actuar porque no es de que fuera algo bueno, o sea, pero Te apoyo, me te apoyo. apoyó, o sea, realmente siempre estuvo ahí, siempre estuvo ahí. Y pues me apoyó y realmente ella siempre pues me trató de estar ahí, créeme que no en ningún momento me echaba en cara, porque pues hay situaciones en que a veces aunque las tengan ahí en su casa, pero les echan en cara de tú saliste embarazada y que ahora vas a hacer esto porque o sea, créeme que no, o sea, mi mamá ni siquiera me puso ni a trabajar, porque ni siquiera fue de que, bueno, ahora que saliste embarazada te vas a tener que trabajar, no. Porque es un hecho que cuando tú saliste embarazada ya no regresas hasta la escuela. No, es que, ¿qué crees? Es que ¿qué crees? O sea, sí iba a regresar, porque mi mamá me dijo, entonces, ¿qué onda? Porque pues obviamente surgen muchas preguntas en ese momento. Entonces mi mamá me dijo, pues, ¿qué va a pasar? Sí. Entonces, pues yo sí quería, por una parte me daba pena, la verdad. La verdad es algo que me avergonzaba. O sea, Sí, claro. no quiero decir algo que no sentía, o sea, realmente sí me avergonzaba. Y pero yo quería terminar la escuela. Pero hablamos a la escuela pero pues en la escuela, fíjate que es algo también, o sea, algo que se vive en las escuelas, porque el personal de ahí nos dijo, es que es bajo tu responsabilidad, y pues obviamente es bajo la responsabilidad de uno. Entonces, como yo estaba yendo a una escuela pues en el centro, o sea, lejos de mi casa, pues corría riesgo. Entonces, la escuela, ella desde un principio dijo, pues ella puede seguir viniendo, o sea, las puertas están abiertas, pero es bajo su responsabilidad si le llega a pasar algo, Sí, si en el algún camino alguna accidente, o en el situación. camino, Sí, etcétera, sí. etcétera. Entonces, por eso mi mamá dijo, Ujú. pues no, entonces mejor no, pues ella también, te digo, o sea, trató de cuidarme siempre. Entonces, en ese aspecto, pues ya por eso ya no regresé a la escuela. Bueno, saliste embarazada. Ya te cayó el 20, le cayó el 20 a tu mamá. Ya no hay un para atrás. Ya nada más es, ¿ahora qué hago? ¿Sí? Decir, bueno, ya estás aquí en mi panza. ¿Cuál era tu plan? ¿Qué crees? No tenía un plan. O sea, ¿qué plan iba yo a tener a los 16 Bueno, años? sí, en parte es O cierto. sea, con un bebé dentro de mí. O sea, no era de que yo dijera, bueno, ahora voy a hacer. O sea, hay personas que a lo mejor sí,
pudieron pudieron pasar por esa situación y decir, bueno, ok, voy a hacer eso. Pero ¿qué crees? No. O sea, en mi caso, pues fue decir, ok, Astrid, saliste embarazada, pues ni modo, adelante y lo que venga. Ujú. Y pues fue eso, o sea, realmente en mi mente nunca pasó el hecho de decir, no lo voy a tener. ¿Hubo más personas que te apoyaron? ¿Qué me dices de tu papá? Mi papá, no sé. No me acuerdo, creo que ni vela en el entierro tiene aquí. O sea, la verdad no recuerdo, solamente, creo que mi mamá sí le platicó, pero no me apoyó. La que siempre estuvo ahí fue mi mamá. Y pues mi familia, o sea, pues sí, mi mamá pues luego le contó a mi familia. Y pues nada, pues obviamente lo primero que me dijeron, ¿por qué no usaste condón? Y que no sabes que hay esto y que el otro. Y pues ya. Para dejar bien en claro, nosotros sí nos cuidábamos. Pero pasó. No era nuestra edad. La realidad es de que no estábamos completamente maduros, conscientes del riesgo en el que nos metíamos. Sí, porque creo que Nos cuidamos todo el tiempo, pero un descuido y pasó. Es algo que como adolescentes tenemos o tienen. O sea, de que piensan que todo lo saben, que todo tienen bajo control. Y es que es justamente lo que platicamos hace rato. Es de que ahora qué bueno que tú aprendes de esos errores y ahora tú dices, ¿sabes qué? Quiero hablar de sexo con mi hija. Voy a hablar de sexo con mi hija porque en este caso tampoco tú no es como que te acercaras a tu mamá a decirle, mamá, empecé mi vida sexual. No, porque Sí. ¿qué crees? O sea, mi mamá y yo teníamos buena comunicación. O sea, bien. Pero hablando de sexo, o sea, pues no, o sea, como así como, ¿por qué vamos a hablar de Sí, ese es un temas, o sea, temas incómodos. estábamos muy bien, pero pues ya esos temas como que no se trataban. Entonces, ¿cómo yo le iba a decir a mi mamá que yo ya había iniciado una vida sexual? Entonces, yo obviamente sabía que no estaba bien. O sea, porque sabes perfectamente que iniciar una vida sexual a los 15, 14, 16 años no está bien. O sea, es algo natural, sí. Es algo natural del ser humano, pero a temprana edad, pues no. No es correcto. No es correcto. Entonces, ¿cómo yo le iba a decir a mi mamá? Pues, oye, ma, pues fíjate que ya tuve relaciones con el Lucy. Y yo me acuerdo que yo se lo conté a una amiga y ella se lo contó a su mamá y su mamá se lo contó a mi mamá. Entonces, por eso mi mamá supo. Entonces, pues mi mamá ya sabía, pero no había, a lo mejor no había esa confianza en sí de yo contarle a mi mamá, mira mami, pues fíjate que yo ya tuve mi primera vez y mira, y qué puede pasar o así, ¿no? Sí, claro. Y ni mi mamá se acercó a mí a decirme, oye Astrid, mira, fíjate que ya supe que tú ya tuviste tu primera vez y que mira, existen estas cosas, existen estos riesgos, mira, cuídate, mira esto, o sea, no. Sí, no, muchas veces solamente nos quedamos callados en un silencio medio incómodo. Y es por eso que te digo, o sea, lo que platicamos al principio, creo que es muy importante, o sea, el hecho de que como papás le demos una buena educación sexual a tus hijos, o sea, explicarle desde un principio los riesgos que se corren y la importancia del hecho de que sepamos, o sea, cómo afrontar también esas situaciones, prevenir esas situaciones. Sí. Oye, viviste lo que platicamos hace rato, la estigmatización de la gente, de la sociedad. Cuando tú salías a la calle, ¿cómo sentías las miradas? No, pues sentía bien muy feo. Porque, bueno, yo la verdad cuando salí ya embarazada, pues ya no salí.
Ya no salía. No salía de la casa. Y es que Entonces, pues tú de por sí en cierta manera físicamente estás bien chiquita. Hace 10 años, estaba igual o bueno, más. más toda chiquita todavía. Entonces, si por ejemplo a mí de algunas pocas veces que salía contigo nos veían bien raro, no quiero pensar cómo te veían a ti nada más así, solita, con una panzota. Pues, o sea, sí. Es que es como te digo, o Las sea, miradas son crueles. no, aparte Las... de que las miras, obviamente no estás preparado para ver a una niña Ujú. embarazada, o sea, y no es de que, no es porque no estés preparado y ya tengas por qué dar malas opiniones o críticas, etcétera, pero pues simplemente pues no es algo que la gente vea No bien es algo y normal. no es algo normal, o sea, y pues sí se siente feo y pues obviamente a lo mejor me equivoqué. Pero si tú estás embarazada ahorita y tienes 15, 16 años, no esperes que la gente te vea bien y te felicite y lo veamos normal, porque no es algo normal. Sí. Pero sí, sí calan, o sea, sí calan las Que te miradas, señalen. sí que te señalen. Obviamente, muchos de los casos, aunque tú hayas querido, aunque tú, este, lo hayas deseado, pues sí se siente feo el pesar de las miradas y te hacen sentir como culpable, no sé. Sé de antemano que pues viviste todo tu embarazo completamente sola. ¿Qué sentías? ¿Cómo fue esa transición? ¿Cómo fue esa construcción de tu persona? De tu construcción como madre, porque yo creo que los 9 meses que dura el embarazo también es esta construcción diaria, emocionalmente y psicológicamente, de que vas a ser madre. Es bien diferente cuando tú pasas esta construcción con tu pareja. En tu caso no fue así. ¿Cómo fue el hecho de construirte día a día sola? ¿Qué crees? Es que el tema del embarazo para mí es un tema muy difícil. O sea, es algo que me costó. O sea, bueno, para los que no lo saben, para muy pocos que lo sepan, pues tú y yo pues no estábamos juntos. Ujú. Entonces, cuando me acuerdo que cuando pues ya salí embarazada, mi mamá pues lo primero que me dijo, ¿y qué? ¿Te vas a casar? ¿Se van a juntar o qué? Entonces, yo aún en mi mente inmadura, yo dije no. O sea, yo te, te quería, te quiero mucho y todo, pero yo no me voy a casar ahorita. O sea, ¿para qué voy a tapar un error con otro error? O sea, y no es de que mi hija sea No, un no, error, claro. ¿verdad? Pero la situación, o sea, el acto y todo eso. Una hija no amerita que dos vidas se unan. Ujú. O sea, y yo siempre le dije eso y se lo recalqué a mi mamá y te lo recalqué a ti. O sea, el hecho de que haya salido embarazada no significa que ya me vaya a casar. O sea, y los hijos no unen a las Claro, personas. no, no, no unen. Y entonces yo dije, no, o sea, bueno, qué padre es cuando dos personas están preparadas y Exactamente. tienen y están juntas y tienen una estabilidad emocional, económica, etcétera, etcétera, y puedan criar ese hijo. O Ujú. sea, qué bonito. Pero pues en mi caso no era así. O sea, No. realmente yo no estaba preparada ni físicamente, ni emocionalmente, ni económicamente. Y luego aparte, pues agregarle a que me tenía que juntar, porque pues me tenía que juntar porque era menor de edad. Entonces no, creo que no nos podíamos casar. Entonces yo no quería. Yo la verdad, yo dije, no, yo no quiero casarme. Entonces, pues sí fue algo difícil, pues porque lo viví sola. Y pues porque nuestra situación era algo compleja. Entonces, pues no te veía también. Y entonces, cuando estás embarazada, pues tus sentimientos, tus emociones Ujú. están a flor de piel. Entonces, pues era un sinfín de emociones, era
llorar, era muchas cosas. Entonces, pues por eso fue algo complicado. Entonces, créeme que yo en mi soledad, porque pues mi mamá se tenía que salir a trabajar. Entonces, pues yo en mi soledad, pues yo buscaba refugio, o sea, y en lo único que yo pude encontrar refugio, pues fue en Dios. Y eso porque, o sea, volviendo al tema anterior, o sea, retrocediendo, pues yo iba a una iglesia, entonces antes de que saliera embarazada, pues íbamos a una iglesia porque yo iba a acompañar a mi amiga. Pues empezaba a involucrarme en estas cosas, en las cosas de Dios y todo eso. Entonces cuando yo salí embarazada, pues mi mamá dijo, no, ya no vas a salir, entonces ya no vas a ir a la iglesia, etcétera, etcétera. Entonces, pues más que nada, pues mi refugio fue Dios y yo pues ahí sola oraba y, y pues leía la Biblia, pues era lo que me hacía sentir bien en esos momentos, en mis momentos de soledad. No quiero dejar por un lado el hecho de que me mencionas que pues te tocó vivir todo tu embarazo completamente sola. Sí es una etapa muy, muy difícil para nosotros. La verdad es de que no estaba sola porque nosotros los dos queríamos. La verdad es de que a nuestra corta edad no se nos consideró conscientes de tomar decisiones por nosotros mismos. Hubo terceras personas que tomaron decisiones por nosotros y que en su momento quizás no fueron las más adecuadas. Nos lastimaron demasiado. Más sin embargo, pues creo yo que también eso nos hizo más fuertes como pareja el día de hoy. Y bueno, en cierta forma, pues te tocó crecer completamente sola. Nuestra historia es muy larga, esa es muy compleja. Debo decir que no estábamos separados porque los dos queríamos, no éramos completamente conscientes de las decisiones que queríamos tomar en ese momento. Y la verdad es de que tampoco se nos consideró mucho en aquel entonces. Entonces, terceras personas, mis padres, tu mamá y otras personas tomaron decisiones por nosotros. Pero pues bueno, pasó, es parte de nuestro pasado Sí, sí, sí. y creo yo que Es eso parte también de... nos hizo aprender muchísimo. ¿Qué fue después de que tú te construyeras sola como madre? ¿Qué aprendiste? ¿Qué era lo que ahorita me mencionabas? ¿Pudiste encontrar paz y pudiste encontrar fortaleza en Dios? ¿Qué era lo que le pedías a Dios en cuestión a tu hija? Pues más que nada, pues que saliera bien, que estuviera bien. Cuando estás embarazada, pues obviamente tienes que asistir que a las consultas, etcétera, etcétera. Entonces, pues en la clínica me decían, tu embarazo es de alto riesgo, o sea, porque tu cuerpo no está preparado para procrear otra vida. Entonces, pueden existir riesgos tanto para ti como para la bebé. Pues es algo que yo pedía siempre. Yo siempre pedía que todo estuviera bien, que las cosas se arreglaran. Si era voluntad de Dios, que si era de Dios, que estuviéramos juntos en algún momento, como familia más que nada, pues que se diera. Pero principalmente era que mi hija y que yo estuviéramos bien, o sea. Oye, y también me interesaría saber psicológicamente qué tanto te daña un embarazo a esa corta edad. Pues te daña mucho, o sea, pues es que estamos hablando pues que eres una niña, o sea, bueno, a lo mejor no literalmente una niña, pero tienes 15 años, 14 años, 16 años. Pues eres una niña Entonces, formando otra niña. sí, o sea, realmente mi contexto fue así. Mi contexto es pues que mis papás se separaron desde muy chica. Entonces yo tenía como, ¿qué será? 6 7 años, no recuerdo. Pues yo vivía, toda mi niñez pues la viví así, o sea, con mis papás separados. A lo mejor yo decía que no me dañaba, pero pues en realidad sí. Ujú. Entonces son como heridas
internas que traes y que vas cargando y arrastrando. Entonces, aparte de que mi papá, todavía, o sea, añádele de que mi papá, pues no, y no es porque esté hablando mal de mi papá, y si conocen a mi papá, no es que lo juzguen, pues mi papá tampoco es de que nos buscara siempre, o sea, realmente no nos buscaba de vez en cuando, y aparte, agrégale de que mi papá pues tenía otra familia. Son piedritas que vas añadiéndole al costal, entonces mi papá nos hace también convivir con esa otra familia. Una niña de, no recuerdo cuántos años tenía, la verdad, como 9 años, 10 años. Entonces una niña no está preparada mentalmente para situaciones así. O sea, mis papás pues se separan, aparte de que yo luego me entero que mi papá ya tiene otra familia. Entonces son cosas que yo venía cargando. Entonces yo no estaba bien emocionalmente. A lo mejor lo que me llevó y muchos de los factores que implican también sobre un desarrollo bueno en los niños es eso, o sea, una buena formación familiar, pues yo no estaba bien y algo que yo buscaba a lo mejor era ese refugio y lo encontré pues obviamente con una persona pues que fuiste tú. Entonces pues eso me llevó a tal vez a cometer eso. Entonces yo no estaba bien, o sea, mis problemas pues, familiares, o sea, mis problemas también económicos, porque pues la verdad no es de que tuviéramos todo, la verdad siempre pasamos por carencias. Entonces, pues yo era de las niñas que yo también quería lo que otras niñas querían. Entonces, son problemillas que a lo mejor dices, ay, X, pero no, o sea, como niña te marcan, o sea, pues yo tenía 15 años, o sea, para mí eran muchas situaciones, entonces... Ningún problema emocional creo que se debe de minimizar. Sí, aparte porque agrégale de que también, pues yo venía cargando otras situaciones desde muchísimo más chica, entonces... pues también no estaba bien psicológicamente, no estaba bien mentalmente. Entonces no estaba preparada. Entonces, ¿crees que realmente todo tu contexto familiar, todo tu contexto emocional fueron precursores, como tú lo dices, buscar abrigo, buscar refugio en una persona por esa falta de cariño? Sí, porque si mi mamá llega a ver esto y me dice, yo siempre te di, sí, pero no, la verdad es que no se compara. Sí, el cariño de mamá lo tienes. Sí, o sea, sí, yo pero tenía el siempre va a cariño de hacer mi falta mamá el cariño de papá. y aunque mi mamá siempre trabajó para darnos lo mejor, lo que ella podía. Sí. Lo que ella podía no es suficiente, o sea, y no es que yo se lo eche en cara, no, pero, o sea, no es suficiente para que tú estés bien formado mentalmente. Siempre te va a faltar el 50%, Ajá. porque a final de cuentas una familia con una, por ejemplo, tú como hija, tú tienes un hermano, ¿sí? Pero si hablamos de cariño, el 50% es de papá y el 50% es de mamá. Así tu mamá se duplicara, siempre va a hacer falta la otra mitad que es papá. Sí, y fíjate que, o sea, aunque hablemos de que en esta situación, bueno, en mi caso, mis papás estaban separados, pero si mi papá hubiera, hubiera aportado eso que como papás toca o les corresponde dar como a tus hijos. O sea, a lo mejor la situación hubiera sido diferente, pero en este caso no fue así. Entonces, aunque mis papás hubieran estado separados, pero existiera ese cariño, existiera esa confianza, pero no fue así. O sea, mis papás se separaron y fue así. O sea, se separó mi papá por allá y mi mamá acá. Entonces, pues sí, realmente esa figura paterna yo no la tenía. O sea, la tenía de repente, de vez en cuando, ahí
quién sabe, una vez al año, pero no era como debió de haber sido. No era suficiente. No era suficiente porque no era de que mi papá se sentara conmigo y me dijera, a ver, hija, mira, vamos a platicar. No, o sea, Y es que uno de niño no quiere un papá a medias, lo quiere completo, lo quiere todo. No puedes dosificar el cariño. sí, porque existen muchas situaciones que igual como la mía, que los papás están separados, pero no influye. O sea, aún así existe esa comunicación, existe ese amor, ese cariño y está ahí, aunque los papás estén separados, pero en mi caso no fue así. O sea, en mi caso, pues me faltaba la figura paterna, o sea, me faltaba, me faltaba, o sea, sí, no comprendo, había. comprendo. Ujú. Oye, dime la verdad, ¿te arrepientes de, incluso quizás hasta de conocerme? En el sentido de que probablemente si no me hubieras conocido no hubieras tenido un embarazo tan joven. Si pudieras retroceder el tiempo, ¿cambiarías algo en cuestión a tu embarazo adolescente? Creo que, bueno, esta pregunta pues a ti ya te la he contestado. O sea, la verdad sí me arrepiento. O sea, pudiera decir que me hubiera gustado conocerte en otro tiempo, me hubiera gustado hacer lo que pues hice en otro tiempo, o sea, cuando estuviera yo un poco más preparada. Que hubiéramos vivido nuestra historia simplemente en otro Sí, tiempo. en otro tiempo. Y la verdad sí me arrepiento. Y el hecho de, o sea, no me arrepiento de mi hija. O sea, no, pero sí me arrepiento de haber cometido ese error y de no haber sido lo suficientemente inteligente y responsable en ese momento. Entonces, pues sí me arrepiento. Y a mi hija, pues siempre pues la voy a querer, obviamente, es mi hija. Y pues ya no puedo cambiar eso, pero sí me hubiera gustado, no tomar esas decisiones. Y no el hecho de no tenerlas, sino el hecho de no hacer eso antes. Claro, no, te comprendo completamente y estoy de acuerdo contigo porque yo lo he llegado a pensar. Y si hubiera alguna forma de devolver el tiempo y simplemente arrastrar todo lo que vivimos a unos años más adelante, obviamente lo haría. Yo no me arrepiento tampoco de mi hija, yo no considero a mi hija un error. Tú eres la mujer y yo soy el hombre que somos hoy gracias a esa niña. Nos hemos construido de tal manera y de tal forma gracias a ella también. Sí, Sí. claro que sí, es algo que... Yo nunca me voy a arrepentir de ella porque yo no considero que sea un error. En absoluto. Yo no imagino mi vida sin ella y sin ti, obviamente. Pero sí está clarísimo que si hubiera alguna forma, algún método para poder vivir todo esto que vivimos a otra edad, hubiera estado excelente. Pues que la pregunta era si me arrepentía, sí. Pero no cambia el hecho de que lo que ahora tengo y lo que ahora soy, pues es ahora sí que gracias a esas experiencias o esa situación, o sea, que tuve que aprender. Yo a mi hija, pues yo la amo, entonces yo gracias a ella, pues he hecho muchas cosas y hemos logrado muchas cosas y y pues nada, o sea, creo que todo lo que venga de ahora en adelante, desde que ella nació, y pudiera sonar como meme, pero pues sí, o sea, es mi motor de seguir haciendo las cosas. Sí, claro, y aparte creo yo que con lo que nos quedamos, con lo que tú te quedas, quiero pensar es hacer las cosas diferente, no cometer los errores que quizás nuestros papás cometieron con nosotros, y realmente marcar un cambio, marcar una diferencia hacia con ella. Tenemos la responsabilidad, ¿sí? Entonces, pues no nos queda más que trabajar. Sí, o Trabajar sea, muchísimo. Y claro no me que sí, o refiero sea, en cuestión a laboral ni profesionalmente. Me refiero a trabajar como familia, trabajar como padres. sí, o sea, es algo que yo, la verdad, créeme que algo que no platiqué es el hecho de que cuando yo me enteré que estaba embarazada, mi mente cambió, o sea, literal, mi mente dio un giro de 360 grados y cambió
cambió porque yo dije, yo tengo que ser diferente. O sea, yo no le voy a dar una mala vida a mi hija. O sea, como si yo sé que yo no estaba preparada, pues tampoco se lo voy a dejar de ver a mi hija. O sea, que no estoy preparado. A ver cómo le hago, pero pues yo cambié mi forma de pensar. O sea, yo no quería y no quiero. O sea, lo que yo pasé no lo quiero, o sea, obviamente para mi hija y he tratado y constantemente trato de ser mejor para ella, o sea, de darle una buena educación y siempre he aprendido de eso que a mí me faltó. Ahora se lo puedo brindar a mi hija porque es algo que a mí me faltó y que yo voy aprendiendo y se lo voy enseñando y pues, o sea, ya va a cumplir 10 años y pues obviamente sí es algo complicado y me cuesta, pero lo tengo que hacer, o sea, porque es algo que se lo debo a ella, o sea, porque es Claro. algo que no es una excusa el decir de que pues es que yo me embaracé desde muy chica y yo no supe y es que a mí no me enseñaron, ¿no? O sea, se lo tengo que dar sí o sí. Nuestra hija no nos debe nada y nosotros se lo debemos todo. Y es algo que como mamá pues voy aprendiendo también y es algo que sé de ley que ella a mí no me debe nada, o sea, ni la vida me debe porque ni mi mamá me debe a mí la vida ni nada, o sea, porque pues es Dios el que nos da la vida para empezar. Yo le debo a ella lo que a mí no me dieron. Ok, excelente. Pues muchas gracias, amor Astrid. Muchas gracias por abrirte un poco conmigo. Yo sé y estoy consciente de que te has abierto en secreto también. Conozco tu historia, tú conoces la mía. Mas, sin embargo, como te comentaba, estoy seguro que quizás allá afuera alguien que nos esté viendo pasa por algo similar. Y pues nuestro interés en esto, de hacer esto, es que quizás esto le ayude a alguien, que pueda aclarar su mente, que pueda inclusive tomar algún consejo de lo que tú has vivido. Y si le ayuda a poder tomar decisiones, pues qué mejor. Y pues bueno, muchas gracias por este momento, por este capítulo. Y pues nada. Muchísimas gracias. Este fue el capítulo 2 de su podcast Aprendiendo. Esperamos nos acompañen en el siguiente episodio. Si es que les ha gustado este contenido, me ayudarían bastantísimo compartiendo, poniendo algún comentario. Y pues nada.